Bueno, que todos se pongan en mute hasta que, sí, si no, solamente cuando tiene que preguntar algo, si no vamos a tener un eco terrible. Bueno, la semana pasada solamente empezamos así, hemos empezado de nuevo, sí, después de una parada durante el verano y hicimos una introducción hablando de cuáles son los temas más importantes de que tenemos que estudiar. Y estamos hablando de cuestiones del estatus de una persona, especialmente cuando toca del matrimonio y divorcio y conversión. Y bueno, de conversaciones que tuve con personas involucradas en ese asunto, en todo nuestro proyecto, entiendo que es muy importante que empezamos hablando, primero que todo, del asunto de conversión. Ok, un momento. Ok. Sí, de eso quiero hablar. Clarificar el proceso. ¿Qué hace el proceso de conversión? ¿Cómo se considera un proceso legal? ¿Sí? ¿Qué es aceptable? ¿Qué es no aceptable? Etcétera. Eh, ahora, eh, ok, no sé, estoy viendo. Todavía no se están juntando personas. Ok. Quiero hablar primero de la historia, de la historia de conversión, muy brevemente, ¿sí? Porque creo que hay podemos decir, una misconcepción, ¿sí? Que la gente piensa que eh, la religión judía no proselita, ¿sí? No busca atraer conversos a, a la religión, ¿sí? Que somos una religión así aislada. Si una persona viene y dice, quiero volver judío, bueno, le hablamos, le ayudamos y todo, pero nosotros no nos perseguimos, no lo buscamos. Y eso no es verdad, ¿sí? Eh, si lo vemos del punto de vista de la Torah y de la Biblia, había bastantes instantes de que la gente, por ejemplo, cuando salieron de Egipto o cuando en el tiempo de Salomón y otras épocas, que la gente de otras naciones volvieron hebreos o israelitas según la época histórica, pero más tarde, en la interpretación rabínica de los cuentos bíblicos, encontramos la idea que lo que hacía Abraham y que hacía Sara es convertir a la gente. Bueno, pues es una midrash, podemos decir una leyenda, pero creo que el versículo que lo significa más que todo en la Torah es en Éxodo 19, antes de que se entregue la Torah en el monte Sinaí. Dice la Torah, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Torah allá. Eh, Dios dice, yo les he escogido de todas las naciones para que sean para mí Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un reinado de sacerdotes y un pueblo sagrado, ¿sí? ¿Recuerdan ese pasuk? Vamos a ver, este está en Éxodo 19, aquí, 19:6. ¿Sí? Vas a ser para mí un reinado de sacerdotes y una nación sagrada. Y esa idea, Mamlechet Kohanim, ¿qué quiere decir un reinado, una nación de sacerdotes? El Cohen en la época antigua no fue solamente una persona que hacía el servicio del templo, sino que también era un maestro. Sí, eso está escrito en el libro de Malají. Ahí dice cuál es el papel, cuál es el rollo del Cohen. Aquí en Malají dice,
en Malachí capítulo 2, momento. כי שפתי כהן ישמרו דת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. Los labios del sacerdote son guardias de la sabiduría, y de a él van a pedir Torah, porque él es el mensajero, malach, quiere decir mensajero de Dios. Entonces, cuando la Torah nos dice que somos Mamlechet Kohanim, un reinado, una nación de sacerdotes, quiere decir igual como el papel del Cohen para el pueblo judío fue el papel de un maestro, enseñar a la gente la ley de la Torah. Nuestro papel es enseñar a todos los demás, a todas las naciones. Y eso es lógico, ¿sí? No tiene razón que Dios va a escoger una nación y le dice, bueno, solamente ustedes van a ser los únicos que siguen la Torah. Es obvio de todas las enseñanzas de la Torah y de los profetas que el papel de Am Israel es traer la luz de la Torah a todo el mundo. Bueno, pero ¿qué pasó históricamente? En el segundo siglo antes de la era común, después de la guerra de los macabeos contra los griegos, fue una otra guerra para conquistar lo que se llama el Cisjordania, el otro lado del río Jordán, y lo conquistaron. Vivían ahí un pueblo que se llama Edomeos, Edom, y después de la conquista, los macabeos convirtieron a toda la gente de Edumea por fuerza. Es decir, es el único caso que los reyes judíos forzaron a los paganos de aquel entonces convertirse. Bueno, los rabinos de aquella época, los que habían líderes religiosos, no todos estaban de acuerdo. Tenían miedo que convertir una nación en esa manera contra su voluntad va a tener resultados negativos, y de verdad después Herod, ¿sí? ¿Cómo se refiere a Herod Arautos? Ok. Forzaron a los edumeos, bueno, Nachman pregunta, ¿por qué lo forzaron? Porque ellos pensaron que es importante que esa nación volviera judía. Pero aunque los rabinos no estaban de acuerdo, no rechazaban esa conversión, y todo ese pueblo volvió judío. Más tarde, cuando, digamos, el primer siglo de la era común, paralelo al nacimiento del cristianismo, los líderes judíos estaban involucrados en una campaña de conversión en toda la región, en todo el Mediterráneo, ¿sí? Y llegaron al punto que el porcentaje de judíos en el mundo en aquella época era de 2 a 10%, ¿sí? Es increíble, ¿no? 2 a 10% de todo el mundo, bueno, unos dicen del mundo conocido, ¿sí? De Europa, de Asia, de África, 2 a 10% eran judíos, ¿sí? Pero eso después del primer siglo se paró, no sé, el segundo siglo, después de la rebelión de Bar Kokhba, ¿sí? La guerra de Bar Kokhba, bueno, fueron dos guerras muy intensas. Una que se llama Amered Gadol, la rebelión grande, en la cual se destruyó el templo y siguió desde años 67 a 73. Y la otra fue la rebelión de Bar Kokhba, que fue de 132 a 135 de la era común. Y después de la guerra de Bar Kokhba, los romanos tenían muchos decretos contra los judíos, y se le dio miedo a los judíos seguir convirtiendo otra gente.
Pero no solamente los decretos no fueron solamente contra los judíos, sino contra los cristianos también. Los cristianos también estaban prohibidos a convertir hasta que Constantín volvió el em, emperador romano y aceptó la fe cristiana como la fe oficial del Imperio Romano en el cuarto siglo. Entonces lo que pasa es que ya vemos que en la época anciana, ¿sí? Siempre se invitaba, inclusive se esforzaba a la gente a convertirse al judaísmo, pero después llegó una época que estábamos bajo el yugo de los romanos y ellos no estaban de acuerdo con la conversión, entonces tuvimos que parar. Después llegó, bueno, lo que se llama el Imperio Romano del Oeste, del Oriente, ¿sí? Que es Bizantión. No se hacía conversiones y tampoco se hacía en Italia, pero en el Mediterráneo, en la península Arabia, los judíos siguieron convirtiendo las tribus locales hasta el siglo VI y el nacimiento del Islam. Habían en la península Arabia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lo que hoy es Arabia Saudita, habían como 50% judíos, ¿sí? Y, y eso llega a tal punto que cuando los saudíes imprimieron un libro de la historia de la Arabia Saudita, borraron esos siglos, no hablan del siglo segundo al siglo sexto, porque si hablan de esa época deben mencionar los judíos que vivían allá, ¿sí? Igualmente en Marruecos, esto empezó cuando llegaron los enviados del rey Salomón hace como 2800 años. Llegaron a Marruecos y empezaron a enseñar a la gente local sus leyes y sus tradiciones, y los académicos creen que las tribus de Belber, ¿sí? En Marruecos son descendientes de esos judíos. Bueno, después había una parada en esa campaña de conversión, y, y otro caso significante fue el caso del imperio de Khuzar, ¿sí? Del reinado de Khuzar. Eso fue un hecho histórico que después la viuda Leví escribió un libro filosófico, de filosofía sobre ese asunto para explicar qué pasó allá y cómo fue si el Khuzarí. Bueno, pero el Khuzarí está basado en un caso verdadero. Y lo que pasó es que había un rey de Khuzar, que dicen que hay entre Turquía, Siria y tal vez Rusia, ¿sí? Que se convirtió con toda su gente, dice de 10.000 a 30.000 personas, que son un número muy grande, significante. Todos se convirtieron al judaísmo. Bueno, después de eso ya no habían conversiones a esa escala, pero eh, judíos en todo, donde vivían, tenían la costumbre de casarse con gente local para crecer sus comunidades, ¿sí? Especialmente en Alemania, lo que es la comunidad ashkenazí, hay evidencia de los primeros días o de los primeros décadas de los judíos en Alemania, que los alemanes siempre se reían de ellos, diciéndolos, ustedes tienen la piel negra, los ojos negros y el pelo negro, sí, como decir que son feos. Y los judíos tenían que explicarse que por mantener las leyes de la pureza familiar, ellos empiezan les decían a los alemanes, eh,
ustedes empiezan el nacimiento con la sangre roja y por eso sale una flor blanca. Y nosotros empezamos con el manantial limpio, como una flor blanca, y sale una fruta roja. Así como, pero después de unos siglos, uno mira a los judíos alemanes y todos tienen la piel blanca y el pelo también, así como de, ¿cómo se dice? Blond, no blond, amarillo. Rojizo, pelirrojo. Pelirrojo, sí. Entonces, ¿qué pasó? Y eso está documentado en obras alágicas. Ellos sabían que no tienen con quién casarse. Entonces, ¿qué hacían? Compraban esclavos. Y los esclavos no fueron alemanes, fueron de lo que se llama las naciones slavas. Y eslavo es esclavo, viene de la misma palabra. ¿Sí? Entonces, ellos compraron cautivos de guerra como esclavos de Rusia, del este de Europa, los tenían en la casa unos años y se fijaban en ellos cómo es su comportamiento y los enseñaban las leyes y cuando determinaban que esa persona es una buena persona para sí, que tiene que puede tener los valores judíos, los convirtieron al judaísmo y también decían que no necesitan conversión completa porque eso él o ella ya son medio judíos, ¿sí? Eso también se paró por la iglesia, porque la iglesia hizo un decreto en el siglo onceavo o doceavo, diciendo que un judío no debe poseer un esclavo cristiano, aunque sea de Rusia, ¿sí? Entonces protegieron a los demás. Pero eso seguía en toda la historia judía, sí se hacía, ¿sí? Hoy en día, el problema que tenemos es el problema de que una institución no acepta las conversiones de otra institución. Es un problema que también se ve en asuntos de kashrut, en asuntos de rezo, en muchas cosas, en el estatus de matrimonio y todas otras cosas, porque tenemos ese concepto de globalización. Todos saben todo lo que está pasando en todo el mundo y quieren controlarlo en una forma que todos lo hacemos igual. Entonces dice ese rabino sí, ese rabino no. Ok, pero además de eso, hay un problema específico para las comunidades en Sudamérica, ¿sí? En la América del Sur, y es el decreto que se practica por las comunidades alepinas de Siria, sefaradí, y en una forma no oficial, también por las comunidades ashkenazí. ¿Sí? Pero el decreto fue un decreto que se piensa que viene de origen sefardita. Y ese decreto también fue adoptado por las comunidades sirias alepinas en Brooklyn, en Nueva York, y después también lo forzaron en Florida y en otras partes, y trataban de aplicarlo a todo el mundo sefaradí, pero no todos están de acuerdo con esto. Yo luchaba con la comunidad de Brooklyn cuando vivía ahí, diciéndolos que si el pueblo judío habrá sido ese decreto, no, no tuviéramos a Ruth y a David Amelech, ¿sí? Todos los Teilim, ¿sí? No, ya no existe. Bueno, pero ese decreto es importante. No tengo los textos enfrente a mí, pero eso Marcelo me habló hoy, pero es importante, entonces yo lo puedo explicar. El decreto fue escrito en el principio del siglo XX, creo que en 1927 o 30, algo así. Fue escrito por un rabino que llegó de Siria a Argentina. Y cuando llegó ya tenía como 70 años. Este rabino se llama Shaul Sitehon Dabah. Este Shaul Sitehon Dabah, en su libro, escribe que en Argentina la situación es muy grave.
cualquier persona que quiere convertirse al judaísmo se va, se encuentra a 3 amigos judíos y le dice quiero volver judío y lo aceptan y ya. Entonces mandó cartas a rabinos en todo el mundo diciéndolos yo quiero hacer un decreto que no se puede, para que no se pueda hacer conversiones en Argentina solamente. Ahora, ese decreto me pareció muy raro, ¿sí? Muy extraño. Cuando conseguí el libro la primera vez, también me fue dado, he notado 2 cosas. Primero, el libro no está, la mayoría del libro no son las escrituras de este rabino, sino él tenía como 30 o 40 páginas y los juntó con escritos de Maharam Ben Habib, que vivió hace 500 años. Sí, es que ya dije, es una forma de buscar autoridad de otra persona, ¿sí? Él pone su libro con el libro de un gran rabino que vivió hace 500 años, lo pone junto y ya. Pero el otro problema que de verdad me extrañó mucho es que la letra, la carta que él mandó a los rabinos de Israel y otras partes, no estaba imprimida en el libro completa, sino solo una parte. Y eso me dio sospecho que él omitió de su discusión unos datos importantes, ¿sí? O es decir, él preguntó una cosa y presentó la pregunta en otra forma. Ahora, las respuestas que recibió fueron que la verdad uno no puede hacer una tacaná, uno no puede hacer un decreto de no aceptar a conversos y ya que han convertido. Eso el Rav Kook de Israel le dijo muy claramente. Bajo ninguna condición le puede decir a una persona que ha convertido que no es, que su conversión no está aceptada. Pero puede decir de antemano que no lo va a recibir para que se establece una regla que todos los que quieran convertirse se vayan a un tribunal en Estados Unidos o en Israel y que lo hagan allá. Entonces fíjense, el decreto como apareció en Argentina es cuestionable, ¿no? Sí, hay dudas sobre su Validez. autenticidad, sí. ¿Cómo? Autenticidad, validez. Validez y autenticidad, sí. Y inclusive con solo fue limitado a Argentina y a decir que cualquier persona que quiera convertir tiene que hacerlo fuera del país y después volver. Ok. Lo que pasó es que eso fue, digamos, 1930. Poco después llegó la Segunda Guerra Mundial. La comunidad en Nueva York, de una manera, recibió ese decreto, sabía de ese decreto, y ahora tenía otro problema muy, muy grave, y es que todos los muchachos, todos los jóvenes de la comunidad alepina, todos los muchachos americanos, ¿sí? Después de Pearl Harbor, fueron, uh, fueron cogidos, ¿cómo dice? Reclutados. Reclutados, ¿sí? Ok. Eso parece Spanglish, pues está bien. Eso parece militar. Sí. Bueno, los cogieron al ejército, ¿sí? Estadounidense. Y los mandaron, ¿sí? A Asia, a Europa. Están, sí, del otro lado del océano. Y claro, los padres tenían miedo que como son ya todos marineros, se van a casar con unas mujeres fuera de su país, ¿sí? Y que las mujeres que quedan en la casa no tendrán con quién casarse. Entonces,
usaron el decreto que ya está establecido hace 15 años en Argentina y lo firmaron como no aceptamos conversiones, ¿sí? Pero ese decreto que fue firmado en el 1943 o algo así, decía eso, no aceptamos conversos para matrimonio. Y fue claro que estaba limitado a conversiones que se hacían con el propósito de matrimonio. Es decir, si llega una persona que se enamoró de un judío o de una judía y dice quiero convertirme para casarme con él, casarme con ella, no lo aceptamos. Eso no incluyó adopciones o parejas que se convirtieron juntos o hijos de conversos o cualquier cosa. O Gerei Tzedek, lo que se llama los Gerim justos, ¿sí? Que viene con honestidad y todo eso. Pero, claro que eso jugó, podemos decir, a las tendencias racistas de las personas, ¿sí? Y también como esa fue una comunidad de inmigrantes y que no tienen confianza en sí mismo y los sabios o los viejos de la comunidad quieren mantener su identidad, entonces se volvió una prohibición contra cualquier, eh, poco a poco, ¿sí? Cada 10, 20 años lo refirmaron y movieron la coma, ¿sí? De donde decía no aceptamos conversos para matrimonio a no aceptamos conversos para matrimonio, para cualquier cosa, ¿sí? Es decir, inclusive si esa persona es un ger justo, un ger honesto, no lo aceptamos. Y no importa que todos los rabinos de Israel y de otras partes les decían, eso no vale, ese tacanano no lo puede hacer. No escuchaban. Cuando yo viví allí en 1998, empezaron una nueva campaña de registrar a todos los miembros de la comunidad siria en Nueva York, en Nueva Jersey. Y yo sabía que lo que van a hacer en un punto es no permitir matrimonios con Ashkenazim. Y ahora no es oficial en Nueva York, pero en el pasado había mucho más casos de Syrian alepinos que casaron con Ashkenazí de lo que tenemos hoy, ¿sí? Porque crearon ese mito que los Ashkenazim tienen muchos conversos entre ellos y entonces no nos casamos con ellos. Eso es un problema grave. Entonces tenemos dos problemas. El problema del rabinato en Israel, que se actúa como el Vaticano y quiere decir eso acepto, eso no acepto. El decreto en Sudamérica. Oh, bueno, eso aquí viene la parte más interesante. Se me olvidó. Les dije que yo sospeché a ese rabino Shaul Siteón Dabaj desde el principio. Como leer su libro, como yo trabajé en mi trabajo académico, es la historia judía y trabajé con manuscritos y todo como siempre vengo como un detective, ¿sí? A ver de dónde llega el libro. Algo no me cayó bien con este libro. Hace unos años, un amigo mío, profesor Yaron Arel, que es un experto del Imperio Otomano y de la comunidad siria y todo eso, me mandó un libro para revisar. Y en el libro está hablando de este rabino. Resulta que este rabino no fue rabino, sino un criminal. Él, cuando estaba en Siria, hacía shehita sin permiso. Los rabinos les dijeron que no puede seguir haciendo shehita y se huyó de Siria a Antioquia, de Alepo a Antioquia, no Antioquia de Colombia, también ahí hay Antioquia, sino Antioquia de Siria, y siguió practicando shehita. Ahí también lo denunciaron, se huyó a Turquía. Y después, cuando tenía 70 años, se mudó a Argentina.
Entonces, ¿qué hizo cuando llegó a Argentina? Bueno, en inglés eso, él es un rascal, ¿sí? Es un escandaloso, ¿sí? Que busca hacer cómo usar su poder para ganar dinero y todo eso. Entonces llega a Argentina, ahí no lo conocen. Recuerden, hace 100 años, las comunicaciones, ellos no pueden llamar a Alepo, si quién es este rabino, no lo conocemos. Él viene con la barba, con no sé qué. Sí, bueno, ya es un rabino y habla cosas de todo. Bueno, lo aceptan. Entonces, ¿cómo se establece? En, eh, cuando ¿cómo se dice? Pretend, ¿sí? Pretendió ser un fanático religioso, ¿sí? Y se juntó con los extremistas ashkenazí, Aaron Walking, algo así en Argentina, y ya así empezó el cuento. Entonces, impresionante, un señor que no es rabino, que no tiene la autoridad, empezó esta bola de nieve, ¿sí? Como decimos, y se creció hasta que ya no se puede controlar. Ok, esa es la historia. Eh, que sí hacíamos conversiones, sí fue parte de la práctica judía y hoy en día, por razones políticas, el rabinato en Israel está controlando una cosa y el OU, RCA, otras instituciones en los Estados Unidos controlan otras partes y en América del Sur y todas las comunidades alepinas tenemos ese decreto. Ahora vamos a mirar la halajá. Perdón, ¿puedes repetir el nombre otra vez del rabino ese? Sí, y te lo escribo en el chat. Shaul Siteón Dabah, el libro se llama Divrei Shaul. ¿Y conoce a Sarina Rofe? Israel. Bueno, ¿Perdón? ¿conoce a Sarina Rofe? No, no la conozco. Ok, yo te comunico con ella. Ella escribió sobre esto. Ella estudió genealogía y ayuda mucho a Bnei Nusim en todo el mundo a certificar su proveniencia, ¿sí? ¿Cómo dice? Proveniencia, whatever. Sua genealogia, ¿no? Genealogía, sí. Ok. Ahora, cuando como pensamos de fuentes textuales para ver la halajá, sí, Eduardo. Uma pergunta Sim. que tem a ver com o assunto de Sim. alguma forma. Qual é, na opinião do senhor, qual vai ser o desfecho da Rabanut para os próximos anos? O que o senhor acha que vai acontecer com a Rabanut em relação às conversões, ao poder que eles possuem? Enfim. You have to say it slower or en español. I would like to know what do you think about the future of the Rabanut Israel and around about the Okay. something like that. Ok. Bueno, tengo que agregar otra cosa. Lo que pasa con Israel es un problema político más complicado. Y eso es lo que se llama Hok HaShevut, la ley del retorno, ¿sí? Cuando se estableció el Estado de Israel en 1948, habían pocos judíos en el país. Creo que como 600,000 o no sé, no sé. Pero estamos rodeados por todos esos países árabes y entonces en la constitución escribieron que cualquier judío que quiere volver a Israel automáticamente se vuelve ciudadano. Y eso está contestado hasta hoy, es como el debate entre los israelíes o los palestinos. ¿Sí? Por la razón que los israelíes no quieren reconocer el Estado palestino como un Estado porque saben que en el momento que ellos establecen un Estado, van a decir que nosotros también damos el hecho de retorno, el derecho de retorno, y todos los musulmanes de los países vecinos van a venir a este país, Estado palestino. Ahora, lo que pasa es que si dice que todos los judíos pueden retornar a Israel, ¿sí? Ahora quiere definir quién es judío, ¿sí? Entonces Ben Gurión mandó
en aquella época, mandó cartas, mandó la pregunta a muchos rabinos y filósofos de quién es judío, quién es judío. Entonces, pero al fin y al cabo, la decisión le dieron a la Rabanut de Israel. Es un juego político, ¿sí? Porque decían, si no nos da... Bueno, ahora, eh, yo hago conversiones ya 20 años, ¿sí? Y siempre les decía a los candidatos y a la gente con los cuales trabajaba, fíjense que esas conversiones no van a ser reconocidos por el Rabanut de Israel. Entonces, si quieren, le puedo dirigir a una institución que sí es reconocida, o la otra opción es, siguen estudiando, siguen haciéndolo, y poco a poco van a ver tanta gente alrededor del mundo, porque hay otros rabinos que también entienden que lo que está haciendo la Rabanut no es permitido, es una transgresión, ¿sí? No se puede aceptar. Es una crueldad, digo, ¿sí? Y entonces seguimos haciéndolo. Y gracias a Dios, yo creo que tenemos bastante alrededor del mundo. Y ahora estamos hablando, tengo amigos en Israel, en Francia, en otras partes. Estamos hablando de inclusive hacer una lawsuit, ¿cómo se dice? Una queja legal, ¿sí? Demanda. Una demanda contra la Rabanut, pidiéndole que nos expliquen cuáles son sus criterios para aceptar o no aceptar, porque ellos nos dicen que cuáles tienen una lista, la lista negra de los rabinos que no son aceptados. Y yo creo que eso va a cambiar. Es decir, que a la manera que la Rabanut empuje al extremo, van a perder el poder, porque la gente ya no lo aguanta. Eso es lo que yo creo. Ahora, ustedes saben que Rabino Haim Amsalem salió del partido de Shas en Israel por ese asunto. Somos amigos, hablamos de eso. Aquí hay otras, hay algunas cosas importantes. Primero, los rabinos dicen en el Talmud que solamente la línea materna es lo que determine el estado de la persona. Pero él dice que es posible que el padre también se decide. Entonces, que si uno es Zera Israel, ya no hay problema, o se puede hacer un guiud así sin mucha investigación. Bueno, pues eso depende de cómo interpretamos la situación original de conversión. Y yo estoy de acuerdo con él, pero inclusive más. Yo pienso que, y eso los invito a leer toda la Biblia, todo el Tanaj, ¿sí? Y buscar dónde está la descripción del proceso de conversión. Y no existe. No existe. Se entiende de la Torah y del Tanaj que una persona que viene y se junta al pueblo judío y empieza a observar las leyes de la Torah es judío. O primero, claro, hebreo, después israelita, después judío, ¿sí? Y la cuestión del proceso es una cosa que llegó más tarde, en la época rabínica, porque ya había una nación, un estado, había gente que llegaron de todas partes, entonces tenían que crear un proceso oficial, ¿sí? Pero ¿cuál es el proceso oficial? Es milá y tvila, circuncisión y mikve, ¿sí? Ahora, en la época de la Biblia, si llegó una persona y se juntó al pueblo judío, empezaba a observar las mitzvot, ¿sí? Entonces ya se aceptó las leyes judías, ¿sí? Después, inclusive si fue un esclavo, o si fue una persona libre que
volvió judío. Llegó la fiesta de Pesaj, él tenía que hacer la circuncisión, porque la Torah dice que no se puede comer de Pesaj sin hacer Brit Milá. Y en algún punto en su vida, en el primer año de conversión o de juntarse con el pueblo judío, debía ir a la mikve, porque tenía que ir al templo o al Kohen. Entonces, automáticamente cualquier persona en el pasado lo hacía, ¿sí? Ahora quiero estudiar con ustedes las leyes de Maimónides. Me imagino que los conocen. Los tengo en inglés, no los tengo en español. Pero es online, le puedo dar el enlace, es en Isoré Bia, capítulo 12 y 13. Pero primero quiero compartir con ustedes una investigación que yo hice. Empecé con el asunto del Omer, ¿sí? Sabemos que durante el cuento que contamos los días del Omer, de los 49 días del Omer, ¿sí? Hay una época de duelo. Y es muy raro. ¿Por qué estamos en duelo por personas que murieron hace casi 2000 años? Y bueno, empecé la investigación a ver cómo era y enfoqué en el personaje de Rabbi Akiva, ¿sí? Rabbi Akiva fue el líder religioso de la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba fue el líder militar y Rabbi Akiva lo apoyó religiosamente. Rabbi Akiva inclusive pensó que Bar Kokhba es un Mashiach. Él pensó que él es el Mesías. Ahora, lo que es interesante es cómo consiguió Bar Kokhba el dinero y los soldados para lanzar una guerra, una campaña militar contra los romanos solamente 60 años después de la destrucción del templo. ¿De dónde llegó el dinero y de dónde llegaron los soldados? Entonces, de eso es lo que empecé a buscar y ahí todas las, como digamos, otra vez es como una obra de detective, ¿sí? Todo me dirigió a Rabbi Akiva. Entonces le muestro ok, a ver dónde está esto en el Talmud. Encontré unos así dispersos en todo el Talmud, dichos sobre Rabbi Akiva que son todos conectados. Empezamos con estoy aquí. Ok. Voy a ir a Sefaria y en Sefaria vamos a ir al Talmud, ¿sí? Tratado Rosh Hashanah, página 26a. ¿Dónde está? Vamos a ver aquí, ¿no? Sí. Aquí en Sefaria es el parágrafo 17. אמר רבי עקיבא, כשהלכתי לערביה, היו קוראים לדכרה יובלה. Rabbi Akiva dice, cuando fui a Arabia, escuché que a la cabra le llaman Yovla. Bueno, no importa qué es lo que lo llaman, pero sabemos de aquí estudiamos que Rabbi Akiva viajó a Arabia, es Arabia Saudita. ואמר רבי עקיבא, כשהלכתי לגליה, היו קוראים לי גלמודה. Y dice, cuando fui a Galia, ¿dónde es Galia? Galia es Francia. Entonces Rabbi Akiva fue a Francia. Galia es el nombre romano
de la colonia que tenían en Francia, ¿sí? Los galos. Y ואמר רבי עקיבא, כשהלכתי לאפריקי, היו קוראים למעה כסיתה. Rabbi Akiva dijo, cuando fui a África, eso fue el nombre del dinero. Entonces, interesante, ¿por qué viaja Rabbi Akiva a Arabia, a África, a Galia, cuando tiene tiempo para hacer todo eso? Bueno, vamos a otro lugar en la Gemara, en Yevamot, en el tratado Yevamot, página 98a. Y ahí dice Rabbi Akiva otra cosa, Yevamot, aquí está, Yevamot 98. Eso lo podía leer de página, pero lo quiero mostrar que está en el Talmud, ¿sí? Que no piensan que lo saco de mi, como el sombrero de mago. ¿Dónde es? Oh, Tashma, de Amar Ben Yassian. Venga y escucha. Ben Yassian dijo, cuando fui a las ciudades, bueno, no es overseas, a las ciudades marinas, Karje Ayam, a las ciudades del mar, es decir, las islas del Mediterráneo, al lado de Grecia, encontré un converso que se casó con la esposa de su hermano maternal. Parece que se falleció el hermano y él se casó con su esposa, ¿sí? Y no fue la ley del levirato. Entonces él dijo, este señor Ben Yassian dice, yo le dije, mi hijo, ¿quién te dio permiso a hacer eso? Y él me dijo, aquí está la señora con sus 7 hijos, ¿sí? Entonces su esposa ya tuvo 7 hijos con ella, ¿sí? En esa misma banca, en este safsal, se sintió Rabbi Akiva y dijo 2 cosas. Dijo que dijo, el converso está permitido a casarse con la ex esposa de su hermano de la misma madre, pero de padre diferente. Entonces, eso lo tengan en mente. Rabbi Akiva parece que está haciendo descuentos a los conversos para, ¿cómo se dice? Encourage, se me fue la palabra, Israel. Encorajar. ¿Cómo? Encorajar, sí, encorajar. Ok. Animar, sí. Animar en español, encorajar ok. en portugués, ok. Para encorajar a la gente convertirse. Sí, porque los rabinos dicen que el converso no se puede casar con sus familiares, pero la Biblia aquí dice que sí, bueno, una excepción. Ahora, uno de los más importantes dichos que tenemos es en el tratado Kiddushin. Lo que dije ahora es secundario, ese asunto, pero fíjense, la Biblia aquí viaja a Galia, África, a Saudi Arabia, no se llama Saudi, pero a Arabia y a las ciudades de las islas, está viajando a todo el mundo. Ahora Masejet Kiddushin, en Tratado Kiddushin, en la página 75b, ahí están hablando de genealogía, quién se considera judío y quién no se considera judío. Ok, aquí la Gemara está hablando de quién se considera mamzer. Bueno, ese es un problema de interpretación en la Torah, porque la Torah dice que un mamzer no se puede casar con una mujer judía, ¿sí? Ese es el 75b. Ahora, la Torah no dice que es mamzer. Hay un debate entre los rabinos
mamzer, bueno, se suele traducir mamzer como bastardo, ¿sí? Pero no lo es. Mamzer quiere decir una persona que su genealogía no está clara. Y los rabinos dicen, es el producto del matrimonio entre esa persona, cualquier cosa, ¿sí? Eh, pero Rabbi Akiva, fíjense qué dice. Rabbi Akiva, primero es interesante que los rabinos mismos no sabían qué quiere decir mamzer, ¿no? Piénsenlo, ¿dónde está la tradición? De todas maneras, Rabbi Akiva dice, Oved Kohavim ve'eved abal bat Israel avlad mamzer, que si un no judío o esclavo kenaanita que tenía relaciones con una mujer judía y nació un hijo, este hijo es mamzer. ¿Ok? Entonces es muy extremo. Rabbi Akiva dice, todos los demás dicen que el mamzer solamente es un producto de matrimonio prohibido, que digamos un cohen que se casó con una mujer divorciada, o incesto, o adultería. Pero Rabbi Akiva dice, inclusive no judío con una judía, el hijo es mamzer. Wow. Pero, por el otro lado, otra vez volvemos a Tratado de Yevamot, ahora a 61, página 61b, a ver qué dice allá. Ahí están hablando de Cohen. Todos saben, o digo saben entre comillas, ¿sí? Que un Cohen no puede casarse con una mujer convertida, ¿verdad? ¿Sí? Todos, Sim. con la excepción de Rabbi Akiva. Porque lo que la Torah dice, habla de prostituta, ¿sí? Y esa mujer que se llama Soná, ¿sí? El Cohen no puede casarse con ella. Pero ¿cuál es? Tal como el mamzer no saben qué se le vuelve la mujer a ese, qué le da ese título. Dicen es incesto, esto y lo otro, muchas opiniones. Y finalmente Rabbi Akiva dice, Zo mufkeret, es una mujer que no tiene valores. No, es decir, no es cuestión de relaciones prohibidas, sino que si no tiene valores. Es decir, que según Rabbi Akiva, una mujer con valores morales claros que se convirtió al judaísmo puede casarse con el Cohen. Y paro ahora, antes de ver las otras fuentes, porque no sé si la alcanzamos, pero voy a explicar qué ocurre entre entre esas dos fuentes. Eh, Uno dice, en un lugar dice la Akiva, que el producto de relaciones entre no judío y judía es mamzer. Y en la otra parte dice que el Cohen sí puede casarse con una mujer convertida. ¿Qué es lo que hizo Rabbi Akiva? Rabbi Akiva quiere encorajar, ¿sí? O animar a la gente para convertirse. Entonces, él alza el castigo, ¿sí? Y minimiza minimizar la pérdida. Es decir, le dice le dice a la mujer judía, mire, si su esposo no se convierte, el hijo va a ser mamzer. Pero si se convierte no hay problema. Y le dice a la mujer no judía, si se convierte, inclusive puede casarse con el Cohen. ¿Sí? Ahora, bueno, entonces es una parte de la campaña de Rabbi Akiva. Lo que yo quiero decir es que Rabbi Akiva específicamente reclutaba gente a través de conversión. Los soldados de Bar Kokhba fueron conversos
de todo el Mediterráneo. Por eso viajó a Arabia, a Galia, a África y a las ciudades de las islas. Pero para conseguir dinero y soldados. Pero ahora me van a preguntar, ¿cómo puede una persona, un solo hombre, Rabbi Akiva, que viaja a todos esos lugares, ¿sí? ¿Cómo puede conseguir tantos soldados? Bueno, ustedes saben, cuando llega el Bedín, ¿sí? Se siente con 10 personas, 20 personas, ¿sí? ¿Cuándo tuvo tiempo para convertir toda esa gente? Miles o, como dije antes, 2 a 10% del pueblo del mundo conocido fueron judíos. ¿Cómo pudo hacerlo? Entonces debemos ir a otra, la última para hoy. Y eso en la Tosefta. La Tosefta es dice la Mishnah que no fue incluida en la Mishnah. Tanaitik. Tosefta. Es en Tosefta Shabbat. Shabbat 8:1. Okay. O aquí no tenemos inglés, pero está bien. Bueno. Tiene que confiar en mí que es lo que digo es, ok. Bueno, no, es Sheva. Ok, bueno, no lo encuentro aquí en esa, un momento, déjame ver, a ver, hombre. Aquí lo encuentro mejor. Bible. Home. Okay, yo te lo quiero mostrar ahí mismo para que ven lo que dice Rabbi Akiva. Es impresionante. De Korot Torah Shebaal Peh. Aquí. Ok. Tosefta. Shabbat. Ok. No tengo no. Ok, bueno, no, bueno, eso se lo encuentro después y te lo muestro ahí en la Tosefta, pero digo lo que dice Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice así: Ger shenitgayer ben hagoyim ve'asa melacha b'Shabbat, Rabbi Akiva mehayev. Quiere decir, viene una persona y dice, yo me convertí al judaísmo. ¿Quién te convirtió? No, yo mismo. Yo vivo en un país donde no hay judíos y yo me convertí al judaísmo. Ok, viene y vive con nosotros y ahora lo vemos que está trabajando en Shabbat. ¿Sí? Rabbi Akiva dice, lo juzgamos y lo castigamos como un judío. Ahora, digo yo, esto, Rabbi Akiva escribió la halajá en esa forma, como digamos, subverta, para no decir yo creo que él es judío. No dijo que él viene y dice que soy judío, que me convertí, lo aceptamos, sino dice, si él trabajó en Shabbat, lo castigamos. Pero igual dice Rabbi Akiva, no necesitas Bedín para convertirse. Ahora podemos entender cómo pudo conseguir tanta gente para el ejercicio de Bar Kokhba. Él iba a un país, tal vez una sola vez, a África, a Galia, a las islas, a Arabia, ¿sí? Y habló con la gente, tal vez, bueno, hacía un rally como los presidentes aquí, ¿sí? Le hablaba a 100 personas, el judaísmo es bonito, eso es lo que tienen que hacer, conviértense. Ellos dicen, bueno, lo hacemos. Bueno, tenemos 10 personas, ahora cada uno de ustedes que se vaya y que consigue 10 personas más, ¿sí? Es el pirámide, ¿no? Como Herbalife. Así funciona, una persona enseña a los demás. Bueno, entonces, históricamente, toda esa información fue así como
escondida, ¿sí? Está en pleno vista en el Talmud, pero si no lo pensamos, no le... el Bayú. Bueno, anyway, me toca ir para la otra clase de Alajá. Espero que eso fue eh, bien en términos del conocimiento de lo que sabemos ya, y vamos a hablar más la vez que viene. ¿Okay? Una pregunta Sí. capaz para la próxima. Sí. He escuchado que una persona que vive como un judío sin conversión por 7 años te puede considerar judío. Sí, eso está. Rambam también lo aluda, también dice que lo que parece que sí es. ¿Sí? Por eso digo yo cuando llega persona y me dice, yo viví como judío, sí, yo les ayudo. No, ya el camino está abierto, no tenemos que poner problemas. Bueno, de hecho, yo vi que tiene preguntas, pero me toca ir a otra clase, pero si quieres decir rápidamente. ¿Está bien? Ok. Fabiano, Sí. não uma pergunta, um comentário, uma Sim. coisa que eu li há muito tempo atrás no Cefária, Uhum. Oreia DA, onde tratava de conversão, e por acaso, e diziam uma coisa interessante, que quando uma pessoa se apresentasse dizendo que se converteu a si própria, não era para levar muito a sério. Mas o filho desta pessoa deveria ser aceito como judeu e a comunidade não tem o direito de recusar, Uhum. de rejeitá-lo. Sim. Está no Oreia DA, no Shulchan Aruch. Eu não lembro qual exatamente o capítulo, mas eu li isso há algum tempo atrás. Uhum. Falava justamente da pessoa que se converteu a si próprio. Sí, sí. Eu Bueno, não lembro entonces- qual é o... Bueno, saben que podemos seguir, si tienen preguntas, mándenmelos por email, ¿sí? Entre la semana y seguimos de allá, ¿ok? Eso me ayudó mucho que me mandó ese texto para clarificar qué es lo que tenemos que hablar. Entonces seguimos así. Ok, les veo la semana que viene. Bezat Hashem. Shalom a todos. Gracias a todos. Muito bom. Ok, thank you. Shabbat shalom. Shabbat shalom.